Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. ¿Cómo anda, Luis? Muy bien, ¿ustedes cómo le va? Bien. Buenas ¿Usted es noches. amigo de Fred Machado? Me gustaría, No. pero no tengo ese... A mí nunca apareció alguien que me lleve en avión así. Claro, que lo saque a pasear en avión. ¿Cómo lo invocaron a Esper? Y parece que le hizo una transferencia, le hizo un mercado pago ahí de Parece, no, ya está, te lo dice el FBI, $200.000. $200.000. Mercado de pago caro. Los abanderados de la moral, La moral. en la Argentina están cayendo de a uno y lo vamos sabiendo de a poco. Bala o cárcel. Va a la cárcel. Y encima hoy Milei tuvo que salir a las corridas de Tierra del Fuego. Sí. No pudo. Está subiendo un poquito la temperatura de la campaña y está bueno que así sea. Totalmente. Está bueno que así sea. Totalmente. Vamos hablando de subir la temperatura. Sí. Al adelanto del momento militante. Vamos. Bueno, ¿vio lo que son las estampillas? Sí. Bueno, y parece que cada foto que sale de Oscar Herrera, yo no sé si es por una cuestión de marketing político, vio que la Renovación se maneja mucho por el tema del marketing y Sí. todo, aparece Hugo Mario Pasaragua. Sí. El de atrás me resulta conocido. El de atrás, Rulo Hassan. Ese fue el que le dio, el toquillo que le dio en su momento Clos, ¿no? Le toqueteó la caja sin autorización. Y Mauri lo Y ahora que está en el Parque de la Salud. Está como administrador de los numeritos, un hombre que tiene habilidades para ese tipo de cosas. Después tengo algo de ahí del Parque de la Salud sí. que es interesante. Bueno, Sí, es una... están apareciendo juntitos. No sé quién le lleva a quién o quién aparece atrás de quién. No se le hace fácil al amigo Oscar Herrera, no se la hace fácil. Pero bueno, es lo que hay, debe estar estudiado, ¿no? Una vez me dijeron que hay... ¿Cómo me llamaron? Me quiero acordar. Pero, el zar de las redes, no, me dijeron... El zar de las redes. No, de la, ¿cómo le dicen a esto? De la información en las... Bueno, ahora no me sale. Ya me va a salir. Hay uno que le dice que es el que sabe todo El que lo que sabe, sucede claro. en los medios. Sí, creo que estamos pensando en la misma persona. Bueno, vamos a otra foto. Bueno, acá está Luis Juez, Ujú. Martilla Cideta Gerling Sí. y Añacuá. 600 millones de dólares. y el enterriano Claro. de Ángelis. Y le está diciendo, Faiseñor estuviera contando un cuento, ¿no? Y le dice que un agricultor... La cantidad de cuentos que nos contaron estos muchachos en los últimos años. Un agroexportador le dice a otro, vayan a buscar retención a lo de su hermana, a lo del campo, que después va a hablar de eso Jerónimo García. Sí, ¿Cómo los aplicó? 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. 2.000. Sí, 2.000 millones de dólares entre 10 tipos que se beneficiaron. 10 ¿Cómo, tipos. como corresponde? Y habla- Justamente quiero hablar de... Ahora fíjese que de esos tres, bueno, Luis Sí. Juez ya se metió con el tema de la hija y todo Sí, eso. sí. De Ángel y no sé. Y él es el único que queda levantando la bandera, Sí. ¿no? Parece que tiene todavía algún Sí, sí, sí. interés en defender esa bandera. Sí, 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 sí. Interés político, supongo. Político, económico, ideológico, Sí, sí. del todo. Completo. Del todo. Completo. Muy bien. Bueno. Hablando de política, Sí. el 26 de octubre somos más de 1 millón de misioneros que estamos habilitados para ir a votar y elegir a 3 diputados nacionales. Pero más allá de los nombres y de los partidos o frentes que se van a encontrar en la boleta única, lo que está en juego, lo que está en discusión es una forma de hacer política. En realidad son una discusión o un debate entre 2 maneras de hacer política. Una de las maneras que impulsa este modelo libertario, a través del candidato Diego Harfield en Misiones, y la otra manera de hacer política la representan varios espacios, ¿no? Que es una política más tradicional, más cara a cara, más de entrecasa. Bien, los misioneros tenemos que elegir uno de los 2 modelos, uno de los 2 diseños de política. Este modelo libertario prioriza la macroeconomía, prioriza que los números cierren y se maneja, en la mayoría de las decisiones, se maneja desde Buenos Aires, desde Ciudad Autónoma,
desde una oficina con aire acondicionado, una computadora y una planilla de Excel. Así se toman las decisiones, una o varias personas. Priorizando, como decía, que los números cierren. Y cuando analizan esa planilla dicen, los números acá, en este rubro no cierran, hay que recortar gastos. Y cortan, y cortan. Y recortar gastos no importa si eso significa quitarle los medicamentos a los enfermos, no importa si significa despedir trabajadores, no importa si significa cancelar obras públicas que por un lado generaban hospitales, comisarías, rutas, viviendas, y por otro lado generaban empleo. Y hoy miles y miles de obreros no están pudiendo llevar el sustento, la comida a la mesa de su familia. No importa si en esa planilla donde hay que recortar gastos se termina afectando o dejando de aumentar el sueldo a los jubilados, que ganan miserables 300.000 pesos después de haber trabajado toda su vida. O se recortan pensiones a personas clara y evidentemente discapacitadas, con discapacidades. No importa a quién se jode, no importa a quién se le saca el beneficio, no importa caiga quien caiga, cuando dicen en este rubro estamos gastando más, hay que ajustar, hay que recortar, pasa la tijera, pasa la motosierra, sin ningún tipo de sensibilidad, sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de cercanía con la persona perjudicada, ¿no? Este es el modelo que prioriza la macroeconomía, que prioriza los grandes números y que los números cierren con el equilibrio fiscal, como se dice. Totalmente alejado de la gente, distante. Y el otro modelo que lo encarnan varios espacios políticos trata de hacer una política más artesanal, más tradicional, recorriendo los lugares, charlando con la gente, porque la única forma de conocer las problemáticas y las necesidades son estando en el lugar. Seguramente es un modelo más costoso, seguramente lleva más tiempo, porque para solucionar un problema primero hay que ir al lugar, hay que hablar con la gente, hay que conocer las causas y después buscarle alguna solución. Pero es el modelo que prioriza la micro. El anterior que decíamos de los libertarios es el que prioriza la macro. Este es el modelo que prioriza la micro. Estar en los lugares y dar pequeñas soluciones todos los días. Pequeñas soluciones todos los días. No grandes números de equilibrio fiscal, endeudamiento externo, balanza comercial, ATN, inflación. No. Pequeñas soluciones para todos los ciudadanos todos los días. Esa es la otra forma de hacer política entre las dos que se discuten en las elecciones del 26 de junio. Porque Misiones con 3 diputados, que va a elegir 3 diputados nacionales, no va a influir en la macro, no va a modificar nada de la macro. Entonces la discusión pasa por elegir diputados que nos representen en la micro y que caminen y que hablen con la gente y que estén en el hospital, que estén en el aserradero, que estén en la chacra, que estén en los barrios y que escuchen a la gente y que resuelvan eso. Pequeñas cuestiones todos los días, porque cuando hablamos de un modelo de macroeconomía, estamos hablando de un gobierno que favorece a 50, 80, 100, 200 personas, que son los grandes jugadores de la macroeconomía. Son, como decíamos al principio, los 10 tipos que se llevaron los 2.000 millones de dólares de retenciones. Esos son los grandes jugadores que están atentos y que participan de la macro, de las decisiones a ese nivel. Ahora, los de la micro, si planteamos un modelo político, un diseño político que atienda la micro, si elegimos representantes de Misiones que atiendan la micro, la mesa se agranda un poco más. Y ahí empezamos a entrar todos los misioneros y todos los argentinos. Porque en la macro entran 50 tipos, en la micro entramos todos y podemos meter un bocado cada uno.
¿no? Porque son pequeñas cositas todos los días para todos los ciudadanos. De eso es el debate que se estuvo dando incluso en estos últimos días en las redes sociales entre Garfield, Marcelo Pérez, José Luis Pastori, discutiendo si tenemos que hablar los misioneros de los grandes números de que la economía cierre o tenemos que hablar de pequeñas cuestiones y soluciones todos los días para la gente. Ese es el debate y eso tenemos que tener en cuenta a la hora de votar el 26 de octubre. Bien. La visita de Javier Milei a Estados Unidos y la reunión con Trump tiene una luz de esperanza, chiquita pero una esperanza al fin. Para que Estados Unidos le dé el préstamo a la Argentina, Milei tiene que ganar las elecciones el 26 de octubre. Por lo cual ya hubo algunas provincias que se rebelaron a lo que señalaba Luis sobre la cuestión de la macro y microeconomía o del sentido común. Es decir, que no pueden vivir 200 familias solamente en la Argentina. Pero lo más llamativo fue que le dijeron que haga política y que dialogue con la oposición y con los gobernadores. Gracias a Dios, Milei no escuchó, se quiso poner, la elección se está poniendo, la elección nacional al hombro, vienen los spots de los candidatos, desde Virginia Gallardo hasta José Luis Esper. Yo no vi la del gato Garfield. ¿Garfield también sale con Milei? No sé, yo no la vi todavía, que es el candidato acá de Misiones, pero el diálogo no lo está abriendo. Está jugando más fuerte. No sé qué le quiere demostrar a los yanquis y en especial a Trump y al secretario Bessent, que lo elogiaron, pero va a tener que ganar las elecciones. Lo que pasó en Tierra del Fuego ya es una señal. Él se creyó que era como Moisés, creo que también se cree que es medio Moisés, que habla con Dios, y que iba a llegar él y la gente se iba a olvidar de lo que está pasando. Hay una cuestión muy clara. La plata no alcanza. No sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza. Es mentira. Pero ellos no la entienden. Y el tema de la ausencia de política es eso. Este gobierno nació, como ya todos sabemos, bueno, en una situación bastante particular, pero por no tener política y por no tener sentido común, están recrudeciendo su campaña política en base a dos cosas: en defender a la corrupción por el lado de Karina Milei, que ya lo saben, hoy en Tierra del Fuego no lo insultaban a Milei, insultaban a la hermana. Escuchen lo que le digo, no insultaban a Milei, insultaban a la hermana. Y él se aferra a eso. No cambia su estrategia electoral y cree que él, con su figura, puede elevar los números que le están dando mal en casi todos los lugares. Yo no voy a hablar si comprendo o no comprendo al votante de Milei, que se arreglen ellos con su realidad. Pero sí es importante saber la ausencia de política. Volvemos a caer en esta crisis política porque no hay cuadros políticos y no hay gente pensante en la política. El gran problema que muchas provincias invitan, a pesar que tienen políticos entre sus cuadros y entre sus conductores, invitan las campañas de que hace la nación. Las redes sociales y el Instagram en particular se convirtió en una cuna de líderes. Ahora todas en política por ahí. Ahora, hay votos, traducidos en votos, no se dio. Acá en Misiones nos dimos cuenta. Teníamos candidatos que se sacaban fotos con 5 sindicatos y se sacaron menos votos que una filial. Entonces, hay que ser realistas. Las redes sociales no es política.
las caras nuevas, si no están formadas, no es política. Lo de Milei fue suerte y un momento histórico de crisis en la Argentina, donde surgió un personaje como esto y lo votaron. Pero ya se mostró que es irracional. Lo salva por ahora un poquito que Estados Unidos necesita geopolíticamente alguien en la parte de América del Sur, porque Lula no le llega ni a los pies a Milei, pero le es importante la Argentina, entonces lo van a apoyar, pero con la condición de que gane las elecciones. Le tiran, empezá el diálogo, juntate con los gobernadores, bajá el nivel de tensión, los tipos redoblan la apuesta. Hablaban contra la corrupción y ya vemos lo de Karina Milei. Y cuando nos quejamos de que de Macri o de Cristina no miraban la corrupción que había o encubrían a los corruptos que tenían el gobierno, esto es lo mismo, peor porque este es un gobierno de dos personas, de Javier y Karina Milei. Y no le quiero bajar el pecho diciendo que era repostera hace 2 años, 3 años atrás, pero formación política, tal es así que donde pusieron la mano, perdieron todo. Y lo de Capital Federal, que nos confundió un poco, fue porque ahí está Jorge Macri. Y pregúntenle a los porteños quién es Jorge Macri como intendente. O pregúntenle a los cerraderos de acá de Misiones quién es Jorge Macri, que todavía tienen algunos cheques de él. Y después sale lo de Esper, que lo cubrieron hasta donde pudieron. Y fíjense cómo los ayuda Estados Unidos, que esta causa la tiene el FBI, la tiene un juzgado de una fiscalía de Texas, y todavía no lo extraditaron a Fred Machado, porque si lo extraditan a Fred Machado, se lo tiene que llevar a Esper. Y Esper es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, donde este triple homicidio de estas chicas, lo que sucedió, ya lo estaban politizando. No solo Esper, sino Patricia Bullrich. Y siempre se encuentra con militontos o gente que quizás compra lo que hay en los medios nacionales diciendo el conurbano bonaerense, pará que la Villa Zabaleta está en Capital Federal, y si no agarrá un mapa, pará que la 1114 está en Capital Federal, pará que los peruanos estos que pasaron por Chile, por Mendoza entraron. ¿Y quién está en Mendoza? Si no me equivoco, hasta ayer estaba Cornejo. Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, entonces, el problema de la ausencia de política es que sin cuadros políticos y con redes solas no van a juntar los votos. La gran pregunta es cómo van a votar acá en Misiones los misioneros. Porque la Renovación hace campaña. Oscar Herrera hace campaña de las dos formas. A la clásica de caminar y a las redes sociales. Pero si vos los tenés a todos sacándose fotos, haciendo videitos, debe caminar, vas a tener un problema. Porque vas a tener el enojo de la gente. Y el gran problema que tienen los oficialismos, pasa acá en Misiones, pasa en Chubut, con Nacho Torres, que también tienen, y le mostré a Luis la semana pasada, algunas cosas en particular, yo no sé si tiene la misma agencia de publicidad o los mismos asesores. Vos con el chamullo solo no le ganás, con el videíto solo no le ganás. Y encima haces una mezcla de Musete y de Viví, porque pues, si no tengo libertarios, tengo radicales, tengo peronistas, tengo kirchneristas, y se llevan para el culo entre ellos, que ya podamos hablar en momentos militantes, y no te muestran una coherencia política. Entonces, acá el enemigo, y sé que es una palabra que no le gusta a mi amigo Luis, el enemigo es Milei. El enemigo son las políticas que defiende Milei. Y acá no es el problema Estados Unidos o no. Porque Estados Unidos, si no está Milei y viene otro, van a acordar con el que venga. ¿O se acuerdan que decía que Massa hablaba con la embajada americana? Sí, por supuesto. Y los gobernadores también hablan con la embajada americana. Los americanos hablan con todos, como corresponde. Lo de Milei le sirve porque es un loquito que lo cree manejable, pero no le he tirado 20.000 millones de dólares. Ganar las elecciones. Y lo pusieron a prueba. Y no es racional. Entonces lo que viene, porque va a venir un cambio, va a tener que ser algo más coherente. Y acá es cuando fallan todos los sistemas políticos, los nacionales y los provinciales.
La política se hace con cuadros políticos, se forman cuadros políticos. No son solo caras lindas o eslogan fáciles. Y ahí está el problema, porque cuando la gente ve que derrochan simpatía, pero no se le acerca, tenés el voto bronca. Y el voto bronca se lo tiene que llevar Milei, no las fuerzas provinciales. Y ese voto bronca no solo se lo tiene que llevar Milei, se lo tiene que llevar también los radicales y los del PRO, que fueron cómplices en acompañar esto. Y también algunos gobiernos provinciales que dijeron, vamos a darle gobernabilidad, y los cagaron. Disculpe que dije cagaron, porque hay una particularidad también en esto. Di Nacho Torres en Chubut, y lo meto a Nacho Torres porque para no nombrarlo a Pasalagua solamente Misiones, putean a Milei. El único que criticó a Milei fue Kicillof, y mire cómo le fue en las provincias. Si vos haces esa ambigüedad y mandás a tus comunicadores con esa ambigüedad, no, la culpa es que son el modelo político, que para poco, no, putealo a Milei, jugátela. Mostrá que no sos, o sos frío o sos caliente, una de dos. Y estas elecciones del 26 de octubre pasa de eso. Yo espero que los gobiernos provinciales tomen conciencia. Y si quieren tener diputados nacionales a favor, voten eso. Si no, nos vamos a tener que comer que los libertarios metan un diputado nacional en cada provincia. Y eso ya es un problema. Los giles que lo voten, que se arreglen. Bueno. Tremendo, ¿eh? Tremendo el panorama que se viene para el 26 de octubre. Ahora está lindo. Sí. Hay que comprar pochoclo para el 26 de la noche. Y mencionamos un poquito el tema del curro, ¿se puede decir curro? De las exportaciones y de Choreo, por ahí no lo curro. Nos va a aclarar con toda la información Jerónimo García. La columna se llama Los exportadores de grano y un negocio de 2.000 millones de dólares. Buenas noches. Bueno, la semana que pasó trajo muchas novedades también en materia económica y política. Pero después de los vaivenes del mercado, que el gobierno tuvo que quemar muchas reservas para mantener el precio del dólar dentro de la banda, se decide el viaje a Estados Unidos. Pero antes de viajar, el vocero presidencial anuncia que para ingresar dólares al Estado se ha decidido bajar las retenciones hasta el 31 de octubre. Eso sale publicado en un decreto, sale publicado el día 21 de septiembre. Viajan a Estados Unidos, entre paréntesis, hasta ahora es como los curanderos, ¿no? Lo curaron de palabra, pero bueno, lo curaron, digamos, bajaron el riesgo país, el dólar se tranquilizó un poco, la palabra de Gran Amo del Norte se ve que operó como un bálsamo, por lo menos hasta ahora, veremos cuánto dura. Pero volviendo al tema, el decreto lo que dice es que se van a bajar las retenciones hasta conseguir 7.000 millones de dólares, igual por llegar al 31 de octubre. Bueno, resulta que hubo dos declaraciones juradas de venta al exterior que son del día 22 y 23. Repito que el decreto fue firmado el día 21, por el cual 11 cerealeras se repartieron 7.000 millones de dólares de adjudicación de venta. El Estado ingresó 2.000 millones de dólares menos por las retenciones y se adjudicó ventas o ingresos por ventas de 6.000 millones de dólares. Bueno, hubo sectores del campo que pusieron el grito en el cielo, no era para menos, ¿no? Pues, parecía armado a propósito, ellos dicen, ¿no? Yo no sé nada de eso. Pero es un excelente negocio, porque te lo repartió entre 10 personas, esa utilidad que calculan que es de alrededor de 2.000 millones de dólares. 200 millones de dólares en 3 días, un lindo negocio. ¿Quiénes fueron los más beneficiados? Bunge, de la conocida ex Bungibor, con 2,5 millones de toneladas, Dreyfus, otra también conocida, 2,3 millones de toneladas, y acá hay una cosa interesante, COFCO Group, es un holding estatal chino, 1,8 millones de toneladas se llevó. Viterra es una empresa canadiense, con 1,4 millones de toneladas, Cargill, una multinacional agroalimentaria, con 1,3 millones de toneladas, y Molinos con 800.000 toneladas. Pero el problema de los chinos, justamente, pone el grito en el cielo los productores norteamericanos, porque pierde el mercado con Brasil, pierde el mercado con Argentina, por la puja
arancelaria que tiene Estados Unidos con los chinos. Dice, nos están robando el mercado. Entonces, ¿qué hace Scott Benson, el secretario del Tesoro, que es una especie de ministro de Economía estadounidense? Dice, pare la retención. Y nosotros paramos las retenciones rápidamente. El que fue muy gráfico fue un productor que escribió un Twitter, se llama Juan Martín Perkin. Dice, lo que hicieron con la maniobra de eliminar retenciones es muy fácil de explicar. El problema es la cara de boludo que te queda después de explicarlo. Gracias y hasta la próxima. Perfecto. Ahí faltó la... Ahí está, ya, el de acá punto. Bueno. Mamá querida. Mamá mía. La bolufrase antes de irnos al corte. La bolufrase de Javier Milei. Esto lo quiero decir que lo dijo en Córdoba. Sí. Donde ya la imagen no lo acompaña. Lo dijo en el FIT, ¿no? Que es el tema del turismo. Dijo que el turismo iba a explotar en la Argentina. Sí. La Argentina iba a explotar. Y mire qué buena onda la foto que después se sacan. Para que vean, dice Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte. Esto fue en la provincia de Córdoba. Es un velorio las caras de los cuatro. Bueno, y lo que dijo en la bolufrase fue: sí. Los invito a no aflojar y bancarse el ajuste. Le repito, los invito a no aflojar y bancarse el ajuste, ¿no? Le faltó decir, o Argentina avanza, ¿cómo es? ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Hablando de eslóganes. Ahora le digo una cosa, qué flojo que están de papeles para agarrarse del kirchnerismo y de los cucas. Es lo único. El fantasma de todos. Es está bien que es un fantasma importante, ¿no? Pero... Riesgo Cuca. Muy bien, nos vamos al primer corte de la noche. Va a estar con nosotros Florencia Aguirre, candidata a diputada nacional del Partido Obrero. De la naturaleza, directo a tu mate. Terapia milenaria. Yerba 100% ecológica. Cuidando la tierra y tu bienestar. Un sabor auténtico, natural y sin químicos. Grapia milenaria, tradición, naturaleza y sabor 100% ecológico. Elegí tu tamaño, lleva siempre con vos la fuerza de la naturaleza. Conocenos en nuestras redes sociales, Grapia Milenaria. De Misiones al mundo. Desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículo. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados. Restos en estos momentos, funcionarios policiales están ¿Cómo se vota? La autoridad de mesa sacará la boleta única de papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón. Llegó lo nuevo. Descubrí nuestra nueva colección primavera-verano, pensada para renovar tu estilo. ¡Aprovecha! Hasta 3 cuotas sin interés o 10% de descuento en efectivo. Encontranos en San Lorenzo 1711. Castellanas, un nuevo comienzo. ¿Cómo se vota?
La autoridad de mesa sacará la boleta única de papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón. Llegó lo nuevo. Descubrí nuestra nueva colección primavera-verano pensada para renovar tu estilo. ¡Aprovecha! Hasta 3 cuotas sin interés o 10% de descuento en efectivo. Encontranos en San Lorenzo 1711. Castellanas, un nuevo comienzo. Segundo bloque de Ciudadanos se revela, está con nosotros la candidata a diputada nacional por el Partido Obrero, Florencia Aguirre. Bienvenida. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, Florencia, ¿candidata en segundo lugar a diputada nacional? No, en primer lugar. En primer lugar. En nuestro partido hacemos asambleas, es totalmente democrático, no viene ningún dirigente a decirnos a quién votar como candidato, a imponernos ningún candidato. Así que, bueno, tengo la responsabilidad de mis compañeros militantes que me eligieron a mí para ocupar el primer lugar de la lista. Contanos ¿de dónde venís políticamente, tu trayectoria, tu militancia? Bueno, yo empecé a militar primero en el movimiento ambientalista, por decirlo así, contra la represa Noa Corpus en el 2007. Fue el semillero ese. Claro, el semillero, ya venía con esa conciencia ambiental de alguna manera, siempre, sí, posadeña, nacida en Posadas. Y también de una familia muy militante, muy politizada. Y bueno, a partir de esa asamblea Noa Corpus, que fue todo un movimiento provincial, una gran organización, ya al tiempo después me empecé a organizar con el Partido Obrero, que en esa época éramos 3 o 4, sí. Y bueno, hoy por suerte hay un desarrollo mucho más amplio en varios puntos de la provincia. Hay un fenómeno político, para bien también, es que gremialmente y también políticamente la izquierda empezó a tener un crecimiento. En la cuestión sindical creo que por los burócratas que están siempre representando a los trabajadores y que está ya demostrado que no están representando a totalmente. Ya vemos la vergüenza que es la CGT y todos los gremios. Y por otro lado la gente en un momento que es extremo y que la derecha representa lo que estamos viendo ahora, encuentran la seducción con la ausencia del progresismo radical y del peronismo que, digamos, en teoría representaba a lo más popular. La izquierda empezó a tener ya un lugar, ¿no? Un crecimiento, ¿no? Claro, son muchos años de militancia acá en la provincia y siempre del mismo lado, eso también. Nosotros nos cambiamos de nombre y tenemos que andar cambiando cada elección de nombre de frente porque siempre mantuvimos el mismo programa, siempre en las calles, enfrentándonos al ajuste, porque sabemos que estas políticas no vienen de ahora.
Y sobre todo hoy escuchando, bueno, la editorial de ustedes, como arrancando, pensaba en esto que hablabas de los dos modelos de política, y hablabas de lo macro y de lo micro, y en realidad yo pienso que hay en realidad dos modelos de FMI sí o FMI no. Y eso hay que ser claro y radical en ese sentido, porque lo que ha pasado es que todos los gobiernos que se han sucedido durante la democracia han avalado una deuda que es ilegítima, ilegal, y que tendríamos que desconocer porque implica el ajuste, implica el recorte a los presupuestos educativos, en salud pública, en discapacidad, y es una deuda que fue contraída de manera totalmente ilegítima, no pasó por el Congreso, y que han convalidado todos los grupos políticos que están en el Congreso, y que por lo tanto no podemos tener confianza en que esos grupos, dado la discusión del FMI, van a volver a convalidar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es un mecanismo de saqueo. Esto tenemos que tener en claro. Pagar esa deuda es saqueo para los jubilados, es más saqueo para los estudiantes, para los docentes, para la salud pública, y además es saqueo de recursos naturales, que son ríos, montañas, donde habitan comunidades, donde habitan ecosistemas, y que es para explotar y llevarse todas las ganancias. Claro. Florencia, en la militancia y en las actividades que realizan ustedes, ¿cómo encuentran el humor de la gente? Digo, hay indicadores que hablan en muchos lugares de estudios de el mal humor que tiene la gente con la política. ¿Ustedes cómo notan eso? En realidad, bueno, no, como todo, Milei nos salió un repollo, viene hace mucho tiempo, veníamos con una inflación del 150%, y el candidato era el mismo ministro de Economía. A ver, ¿cuál era la alternativa? ¿El peor o el menos peor? Realmente en ese cálculo nos dio Milei, y entonces tenemos que tratar de hacer justamente ese puente con toda la sociedad, con toda la sociedad trabajadora sobre todo, de qué realmente es el gen de esta crisis económica, que lleva a una crisis política también, que es de nuevo una deuda que estamos pagando, que nos están saqueando todo. Entonces ahí de nuevo es explicar esto con la gente. No es la política, sino ha sido pactos que han comprometido el futuro de millones de argentinos, que han cometido diferentes clases políticas, pero que finalmente defienden a la misma clase, que es la clase empresaria. En este caso, Milei representa al capital financiero, que ni siquiera son los capitalistas que generan trabajo, que son los capitalistas totalmente timberos, que especulan con un papel que dice vale tanto y está respaldado por el Banco Central, porque eso es la deuda externa. No es que prestaron plata y construyeron hospitales, construyeron escuelas con eso. No, prestaron plata y comprometieron el futuro de décadas. Entonces nuestra militancia es explicar esto, explicar por qué llegamos hasta acá. Llegamos porque hubieron 23 préstamos con el Fondo Monetario Internacional, y eso es plata que no se invirtió en los supuestos derechos que decía defender el peronismo en su momento en el gobierno de Alberto, y que no se defendieron. O sea, sabemos que la salud pública no viene desde estos 2 años de Milei, en el estado de precarización, lo mismo con la educación pública. Obviamente eso no quiere decir destruir lo que hay, sino mejorarlo, pero bueno, es una tarea de explicar, de politizar. Lamentablemente a nosotros como izquierda no nos dan muchos espacios en los medios, entonces nos toca el boca en boca, ver este enojo en las calles. Es también, en principio fue miedo, porque a organizaciones como la nuestra, como que tenemos el Polo Obrero, que trabajan a nivel territorial, tenemos comedores y todo que fueron cerrados porque nos quitaron la comida, que era lo más básico. Y encima hay un cartelito que vos entras a la página de ANSES y dice: si marchás no cobrás. O sea,
no solamente hay enojo, sino que hay miedo por organizarse. Ahí quería ir, a eso quería ir. La diferencia de lo que vos marcaste de Massa, Milei en ese momento era por menos del 2% ganó Milei, lo que es un llamado de atención a todo el sistema político, porque lo que hicieron en la plancha en algunas provincias se tiene que agarrar la cabeza ahora. Ahora, esta derecha que hay ahora, esto que Milei, tiene una particularidad que es la crueldad, ¿no? Y con la banalidad que hablan de ser malos y de quitarle la comida a la gente. ¿Hay algo atrás de eso para que parte de la sociedad lo apoye? ¿Qué crees que es? Y yo creo que es canalizar esa bronca de la mala situación, de la situación económica, a que el famoso nos peleemos entre los pobres. Porque sabemos que el plan social, un potenciar trabajo de 80.000 pesos, que no, en realidad ni siquiera llega a 80.000 pesos, sí, que las pensiones por discapacidad o un aumento de 40.000 pesos a los jubilados no cambian la aguja en el presupuesto a nivel nacional, y no puede ser que eso haga que la Argentina desfalque. Entonces, la estrategia fue comunicativa justamente para que odien a los piqueteros, que somos los que organizamos a los más vulnerables, a los más pobres, a los que tienen la inmediata necesidad de la comida, de la olla. Entonces, lo primero fue atacar a las organizaciones sociales. Y justamente después de eso viene, cuando no hay organizaciones sociales en el barrio, hay más narco. Y eso lo tenemos que decir por el contexto que estamos viviendo ahora también, que ahora se está hablando en los medios de este triple narcofemicidio. Y entonces, esa bronca sabemos que se puede canalizar, y se puede canalizar contra los inmigrantes, se puede canalizar contra otro trabajador. A nosotros cada vez que protestamos nos dicen vayan a laburar, ¿qué tenemos que agachar la cabeza y seguir laburando 16 horas por día? Cuando hace décadas... Primero que no hay trabajo, y segundo, cuando hace décadas ya se ganó el derecho a las 8 horas laborales. Eso fue una lucha histórica internacional del socialismo, justamente, no porque no fueron los capitalistas buenos que dijeron tienen que laburar 8 horas, sino que hoy estamos laburando 12, 14, haciendo changas, ni siquiera... está toda esta movida de Uber y toda la reforma esta digital, que tampoco tenés tus compañeros de trabajo para organizarte en un sindicato. Está todo muy a nivel individual. Entonces, la tarea es titánica justamente porque es explicar a los compañeros, las compañeras, que tenemos el derecho a organizarnos, que la única salida es colectiva, porque realmente, por más de que trabajemos 12, 14, 16 horas, no va a alcanzar, porque después tenemos que volver a nuestras casas y seguir trabajando las mujeres, porque somos las que cuidamos, y al final y al cabo apenas podemos llegar a fin de mes o no llegamos, o sea, cada vez estamos más precarias. Entonces, esa es una realidad que no se cambia individualmente, se cambia colectivamente, y sobre todo parando el saqueo que tiene que ver con estas deudas que toman estos timberos, que realmente están rifando la plata y el futuro de la Argentina. Florencia, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo. 30 segundos tenés para hablarle a esa cámara, decirle al misionero ¿por qué tenés que votar? Lo que quieras. Bueno, somos el partido del obrero, estamos más a la izquierda que nosotros, no hay nadie en la boleta, así que estamos a la izquierda de la boleta, no nos vendemos, no vamos a cambiar nuestro voto, estamos en contra del FMI por la defensa de las jubilaciones, de las universidades, de la educación pública y la salud pública. Y bueno, siempre estamos en la calle en las luchas a pesar de cualquier gobierno que pase, así que nos van a encontrar del mismo lado. Muchas gracias por haber venido, te llevas la taza del Ciudadano Cerrero. Gracias por la invitación. Gracias, Florencia, suerte y hasta la victoria siempre. Bueno. Vamos al segundo corte, viene enseguida Walter Rosner, candidato a diputado nacional del Frente Renovador. Gracias. De la naturaleza, directo a tu mate. Terapia milenaria. Yerba 100% ecológica. Cuidando la tierra y tu bienestar. Un sabor auténtico, natural y sin químicos. Terapia milenaria. Tradición, naturaleza y sabor 100% ecológico. Elegí tu tamaño, lleva siempre con vos la fuerza de la naturaleza. Conocenos en nuestras redes sociales. Terapia milenaria.
de Misiones al mundo. Y desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículo. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados. Nosotros en estos momentos, funcionarios policiales están ¿Cómo se vota? La autoridad de mesa sacará la boleta única de papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón.